Ok, comenzamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos de Ven? Sígueme, mi nombre es Fernando Cavaletti y en esta noche les voy a hablar sobre la parábola de la placa fotográfica. Esto es de el libro, seguimos en este libro, Parábolas de James C. Talmage, y voy a comenzar con esta parábola, quédense aquí. Recuerden que si quieren ampliar su estudio de Ven, sígueme, está el podcast que se llama Estudio en 15, ahí lo pueden visitar y pues tiene la ventaja de que lo pueden escuchar en donde sea y en el momento que quieran. Muchísimas gracias. Mi nombre es Fernando Cavaletti, que tengan una excelente noche. En muchas ocasiones, durante largos años de servicio profesional como geólogo minero, he sido llamado al estrado de los testigos en la corte para testificar bajo la solemne obligación de juramento, en cuanto a los resultados de mi examen de minas y de tierras que supuestamente contienen depósitos de valiosos minerales. Una cierta investigación del tipo se extendió a lo largo de muchos meses e implicó la inspección de numerosas extensiones de tierra que abarcaban partes de 3 estados. Lo que estaba en cuestión era la verdadera clasificación de diversas áreas como tierras carboníferas o de otro tipo. Como es requisito en el trabajo, se hizo un registro de todos los hechos importantes como se observó en el campo. Y ese registro, comúnmente conocido como notas de campo, se guardó con cuidado, ya que formaría la base de todas las inferencias y deducciones relacionadas con la investigación. A su debido tiempo, más de un año después de la finalización del trabajo de campo, el caso llegó a juicio y juré como uno de los testigos. Tanto en el examen directo como en el interrogatorio me preguntaron sobre la estructura geológica y las condiciones de la superficie de cada uno de los tramos y parcelas de la tierra específicos. Se me permitió consultar mis notas de campo y así refrescar mi memoria, como dijeron los abogados, pero como sería más exacto para ayudarme a recordar lo que había observado mientras estaba en el suelo. Con respecto a la sección en la que no se había encontrado una indicación positiva de la presencia de carbón, fui interrogado extensamente sobre el carácter de la superficie. ¿Había madera en esta pieza en particular? ¿Tenía la tierra algún valor de pastoreo? ¿Estaba el nivel de la tierra o montañoso? ¿Estaba al nivel de la tierra o montañoso? Para mi sorpresa, no pude responder con certeza. Las notas de campo relacionadas con esta área en particular fueron aparentemente incompletas. El registro no contenía ninguna descripción superficial, no había nada escrito en cuanto a la madera, el pasto o el agua, no se mencionaron las colinas o las llanuras. Naturalmente me sentí decepcionado y algo avergonzado, ya que en todas las otras descripciones mis notas habían resultado satisfactorias. La recolección no proporcionó la información solicitada. Por más que lo intenté, no podía recordar lo que había observado. Más allá de toda duda, yo había estado en el suelo. En las notas describí la piedra angular de la división seccional y di a detalle sus medidas y las muescas cinceladas por las cuales se identificó como una marca de tierra oficial. Cuando estaba a punto de reconocer mi total incapacidad para dar los datos que se esperaban de mí, justo cuando estaba a punto de confesar mi fracaso aparentemente inexcusable en una parte muy importante de mi trabajo, me alivió encontrar en el cuaderno una breve reseña que, hasta ese momento, había escapado de mi vista. Se leían simplemente S10 número 7. Esto significaba para mí que había tomado una fotografía en el lugar mencionado en las notas y el plato en el que encontraría las respuestas a las preguntas era el número 7 de la serie 10. Había tomado decenas de imágenes en el transcurso del largo examen de campo y los platos habían sido almacenados en la habitación oscura sin desrollar. Esa noche fui a mi cuarto oscuro y escogí el plato número 7 y de la docena incluida en la serie 10, como se muestra en la nota del memorándum. Había pasado 14 meses desde que la placa había sido colocada en la cámara. Con ansiosa expectativa lo puse en la bandeja y derramé sobre él el líquido en desarrollo. Luego, en la tenue luz rubí de la habitación oscura, líneas y sombras aparecieron gradualmente. ¿Diría yo magia? No, pero verdaderamente un milagro, que, sin embargo, en este día de fotografía popular no se cuenta como un milagro,
sino como una ocurrencia ordinaria del lugar común. Cuando los procesos de revelado y fijación se completaron, examiné la placa con una luz fuerte y allí vi la piedra que marcaba la esquina de la sección. Había ganado y mi propio caballo, masticando rica hierba que creció en abundancia entre pinos majestuosos y álamos temblones de tonos brillantes. En el primer plano había una corriente ondulada alimentada por los manantiales, cuya posición era perceptible en la distancia media de una suave pendiente de montaña. Del negativo así producido se hizo una impresión. Esto fue llevado ante los tribunales y fue aceptado como una respuesta completa y satisfactoria a todas las preguntas que habían quedado sin respuesta. El registro establecido con las placas no desarrolladas mostró que el número 7 había sido expuesto una quincuagésima de segundo. Piense en esto y olvídese del milagro aquí manifestado. Esta placa había sido preparada en la oscuridad, excepto por el débil y no acetálico resplandor de la lámpara de rubí. En la oscuridad había sido empacado con otros en una caja a prueba de luz. En la oscuridad se había transferido al titular de la placa. En la oscuridad había sido colocado en la cámara, detrás de la lente mágica del maravilloso trabajo. La tapa deslizante había sido retirada, dejando la placa sensible, aún en la oscuridad, dentro de la caja de la cámara, y entonces el obturador de la lente se abrió, y por una quincuagésima de segundo la placa había contemplado el glorioso paisaje, después de lo cual el obturador se cerró, la oscuridad lo envolvió de nuevo, y en la oscuridad permaneció un año y más. Porque para nosotros es una medida de tiempo inconcebiblemente breve. La luz de la gloriosa verdad del día había caído sobre la superficie sensibilizada del plato, y durante los meses subsiguientes de densa oscuridad recordó la visión celestial. No se olvidó ningún árbol, ni hoja, ni flor, ni hoja de hierba, pero obsérvese que una vez que el plato estuvo sumergido en la mezcla química a la que respondía, se sacó la imagen para que los hombres pudieran ver y conocer la verdad a la que tan convincentemente testificaron. Vale la pena leer el incidente. Aunque tiene poca importancia como historia, puede ser valioso para las lecciones que sugiere. ¿Quién de nosotros no se había dado cuenta de los valiosos secuelas de alguna experiencia que, tal vez, fue relativamente tan breve y transitoria como la vista de la escena iluminada por el sol sobre la que se asomó la placa fotográfica? La impresión de grandes verdades captadas a menudo por un destello momentáneo de luz celestial se almacenan en los rincones ocultos de la mente, olvidadas tal vez durante años. Luego, en un momento de prueba crucial o prueba dolorosa, en el momento de angustia o aflicción, se aplica el reactivo activo compuesto en el laboratorio de la memoria y sensibilizado por el elixir de la inspiración, y se saca a la luz la imagen del pasado, lo que confirma la verdad de una manera que nadie puede negar, que aquellos que ministran entre sus semejantes, como hermanos de la palabra de Dios, se desesperen no por el aparente fracaso de sus esfuerzos. Ustedes, mis hermanos, que mediante el sacrificio y el esfuerzo serio se han dedicado a la salvación de almas, sean de buen ánimo y cedan no a la insinuación del tentador de que sus trabajos son en vano. Puede ser hoy, por alguna palabra alentadora o acto desinteresado, por algún enunciado inspirado, cuyo pleno significado no se haya realizado por ustedes mismos, hayan abierto la lente detrás de la cual se encuentra un alma receptiva que busca la verdad, y aunque la gloria de la verdad divina ha iluminado esa mente oscurecida solo por un instante, el efecto no se pierde ni se olvidará. Deje el desarrollo de la imagen al maestro, quien sacará sus luces y sus sombras, su verdor y sus flores en su propio tiempo, y por los medios que son para él más seguros y mejores. Y bueno, hermanos, a lo mejor si no conocían el proceso por el cual se sacaba una fotografía en el pasado, pues puede ser un poquito difícil de entender, ¿no? Supongo que en el tiempo del Elder Talmage era mucho más sencillo entenderlo, pero si quedó alguna duda, en la antigüedad, hace unos años, habían unas placas de metal que siempre estaban en lugares oscuros, y entonces se colocaban en la cámara fotográfica. Cuando la cámara se abría para dejar pasar luz, en esa placa quedaba pues toda la fotografía impregnada, y entonces se llevaba a revelar y pasaba esto, ¿no? Antes las primeras fotografías se llamaban daguerrotipos.
y son igual placas de plata muy pulidas en las que la luz se refleja y deja esta imagen de los daguerrotipos, que son las primeras fotografías. Y bueno, aquí dice que ese simple instante de una 50ª de segundo pudo plasmar todo en una fotografía, ¿no? Hoy en día con nuestros teléfonos celulares pues ocurre algo semejante, ¿no? Con un clic queda impreso, queda en una imagen algo que después nos puede servir, ¿no? Y puede ayudar muchísimo. Y el enfoque de la parábola es que aquellos momentos que nos han marcado, aunque sea un poquito, aquellos momentos espirituales pueden reactivarse mediante pasa el tiempo, cuando pasemos pruebas o cuando tengamos alguna dificultad. Y nos invita el Elder Talmach a que nunca dejemos de predicar el evangelio y nunca dejemos de compartir, porque no sabemos cuándo, por nosotros a lo mejor, alguien podría vivir una experiencia similar y entonces recibir esta bendición, ¿no? Que en el futuro pueda recordar nuestras palabras, algún discurso que dimos o algo que le pueda ayudar. Entonces, ya lo saben, amigos, no desistan de predicar el evangelio, no tengan como miedo o temor de compartir sus experiencias, y el Señor siempre va a poner en nuestra memoria los recuerdos de lo que haya pasado. Decía el presidente Spencer W. Kimball que tal vez la palabra más importante en el idioma inglés era la palabra recordar. Entonces, qué importante, ¿no? Es volver a traer a la memoria estos momentos que nos han ayudado tanto para que nos sirvan en nuestros tiempos de dificultad. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en este ratito. Mi nombre es Fernando Cavaletti. Vamos a seguir con la lectura de las parábolas del Elder James E. Talmach. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana. Hasta luego.